Hola, hola, bienvenidos a Latinizando Noticias, un podcast dedicado a contarte los acontecimientos más importantes de Latinoamérica de una manera muy local. Esto surge de la necesidad de combatir la occidentalización de las noticias y dar luz a los hechos que son poco discutidos. Yo soy Paloma Durán. Y yo soy Ariadna Galicia. Los dejamos con el episodio número 1. ¡Yay! Hoy vamos a hablar de Brasil, donde se llevaron a cabo una de las elecciones más importantes y polémicas del mundo en los últimos años. Sus resultados marcan un nuevo inicio para las minorías y la lucha contra el cambio climático. No obstante, el gobierno tendrá muchos retos, uno de ellos el extremismo ideológico. Bueno, hoy vamos a comenzar con una breve historia política. Desde su independencia de Portugal en 1822, Brasil ha sido un imperio, una república, una dictadura bajo Getúlio Vargas en los 30, un régimen militar y, gracias a Dios, desde los 80, una república democrática. De todo un poco, de todo un poco. Y justamente en el ejercicio de esta democracia, las y los brasileños otorgaron la victoria por un margen de menos del 1% a Lula da Silva del Partido de los Trabajadores, que es de izquierda, ante el entonces presidente Jair Bolsonaro del Partido Social Liberal, que es de ultraderecha. Esto significa un acontecimiento único en la historia de Brasil. Okay. Y ahora un poco más de estos personajes. Bueno, Lula da Silva, que asumió el poder este enero, es la primera persona en ser reelegida 3 veces para ser presidente en el país. Sus mandatos pasados fueron del 2003 al 2010 y antes de llegar a la presidencia fue obrero metalúrgico, sindicalista y uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores. Asimismo, de joven organizó importantes huelgas contra la dictadura militar. Entonces estuvo muy activo desde su juventud en la política. Sí, como un pasado muy diferente, ¿no? A otros presidentes que chance tuvieron una vida más privilegiada y pudieron ir a la escuela y todo esto. Como que Lula sí viene de una clase diferente y con diferentes ideas, me imagino. Sí, de hecho dejó la escuela por completo después del 5º grado para trabajar full time. Ajá. Y realizó estudios técnicos justamente para ser obrero metalúrgico, pero no tiene título universitario. ¡Súper joven! Ok, qué chido que llegó lejos. Ajá, continúa. Sí, de hecho, de su carrera política se destacan reformas que mejoraron la economía y situación social del país. De acuerdo con datos oficiales, las medidas durante su mandato lograron que el PIB per cápita de Brasil se triplicara. Esto le permitió que creara programas sociales, lo cual resultó en una significativa reducción de la pobreza, y eso le hizo el presidente más querido en el país. Según la BBC, cuando dejó la presidencia, Lula tenía un nivel de aprobación de más del 80%, de niveles con los que presidentes sueñan. Sí, y como que sirve de mostrar que chance no necesitas tener como todo un historial de ir a la universidad como muchas personas piensan, sino que, o sea, se pueden hacer muchas cosas y que al final del día estudiar también es un privilegio y no todos pueden y aún así puedes llegar muy lejos, ¿no? Entonces, una gran lección. Sí, algo que me gustó fue que cuando asumió su cargo en el 2003, Lula dijo: yo, que durante tantas veces fui acusado de no tener un título universitario, consigo hoy mi primer diploma, el título de presidente de la República de mi país. ¡Wow! Creo que es uno de los como diplomas más chingones que puedes tener en la vida. Que no sí. Todos podemos decir eso, entonces se aplaude y se admira. ¿Quién sabe? A lo mejor en un futuro serás presidenta Paloma. Es que es mucha responsabilidad, la neta. Me da una ansiedad en mi vida, me daría mucha ansiedad en más personas, pero nunca diré nunca. Como Justin Bieber, ya. Sí. Sí. Bueno, siguiendo a... En el 2011, Lula obtuvo una posición como jefe de staff en el mandato de Dilma Rousseff, su sucesora y su protegida. Sin embargo, esto fue en el contexto de la Operación Lava Jato, una de las mayores investigaciones sobre corrupción que destapó el pago de sobornos que involucraba a la petrolera Petrobras y constructoras brasileñas. Este esquema de corrupción alcanzó también a presidentes de otros países de América Latina, como en Perú. Te iba a decir como... hay muchos dramas, ¿cómo se dice? Destapes, ¿no? De corrupción de muchos países. Y justamente dije, ¿por qué si es algo así más o menos como
no nos gustaría, ¿no? Pero es algo común que salgan estos destapes en los gobiernos. Entonces, como, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué agarró tanto relieve internacionalmente? Pues porque todo el mundo estaba metido, ¿no? Entonces, sí, son billones de dólares. O sea, en serio, es una cantidad que nos gustaría tener. Creo que ni siquiera la puedes gastar en una vida, ¿sabes? Tanto dinero. Y sí, de hecho, estuvieron involucrados, me parece que 4 expresidentes peruanos. Okay. Bueno, Lula da Silva fue acusado en 2016 por corrupción y lavado de dinero, entre otros cargos, y declarado culpable. Fue enviado a prisión 2 años después para cumplir una condena de 12 años, pero fue liberado después de 19 meses y el Tribunal Supremo de Brasil anuló sus condenas por defectos procesales. Bueno, o sea, qué tristeza, ¿no? Que tengan las pruebas y digan, no, ya se cancela, ¿sabes? Porque sí, hubo defectos procesales y además Lula siempre ha negado que él cometió corrupción. Ok. O sea, sí, legalmente les tienes, es como, crece la inocencia, ¿no? Hay como un parámetro así de que le crees a la gente hasta que compruebes lo contrario, entonces está... Oye, ¿y estuvo los 19 meses así en la cárcel o estaba como en su casa con la cosa en el tobillo que es un poquito más... según yo estuvo en la cárcel. Uno, porque ya está grande, ¿no? También como que preocupa... las condiciones en las que estaba, pero pues es presidente, ¿no? Bueno, era, entonces sí, no, me parece que sí estuvo, le dieron arresto domiciliario, pero él la rechazó. Ajá. Me cae bien, 10 puntos para Lula da Silva. Sí, o sea, como me gusta, como no se sintió especial, ¿no? Así de que no, trátenme como a otro. Se ve honesto. Respeto por Lula. esa parte al menos. Bueno, entre sus planes estaba el postularse para las elecciones del 2018. Sin embargo, debido a los cargos en su contra, no pudo, no le fue permitido. Y sí, bueno, continuando sobre esta línea de corrupción y si alguna vez lo aceptó, en un debate previo a la segunda vuelta, Jair Bolsonaro sacó este tema y Lula le respondió que sí hubo corrupción en Petrobras, pero que todo se descubrió por la transparencia de su gobierno. Entonces, él no fue corrupto, fue su gobierno el que permitió que... Es una manera de voltear las cosas. Como fui malo, pero fui tan bueno que se descubrió que fui malo, ¿sabes? O sea, pero bueno, está bien, Lula. ¿Quién sabe la verdad? Solo tiene 5 puntos más ahora. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de Jair Bolsonaro, que fue presidente de Brasil de 2019 a 2022. Él es ex capitán del ejército brasileño y fue diputado por Río de Janeiro por 7 mandatos. En este último cargo se encargó de proteger el derecho a portar armas de fuego, a promover valores cristianos y a tomar una mano dura contra el crimen. Sin embargo, su gobierno estuvo marcado por diversas controversias que van desde comentarios homofóbicos, discriminatorios contra la mujer y provocadores en temas como el aborto y la ideología de género, hasta el descontento brasileño por su manejo de la pandemia por el COVID-19. Sí. Y ¿saben qué? Estaba leyendo como con un afán de demostrar qué tan polémicos fueron sus comentarios. O sea, hubieron comentarios de a una mujer de yo no te violaría porque no vales la pena. O sea, a ese no, grado, dijo como no mereces ser violada. Hubo un comentario que dijo de que él tuvo hijos y dijo, fallé una vez porque esa persona me salió mujer. ¿Saben? Como ese grado de yo no reconocería a mi hijo si fuera gay. O sea, y también una vez habló hacia los pueblos indígenas que no sabían hacer nada, ni siquiera procrearse lo podían hacer bien. Entonces, como que te muestra ¿Qué clase de persona? ¿Qué clase de persona era? Y qué tan mal estaban las cosas como para que alguien llegara a su poder. Porque pues estas personas se construyen por el miedo, por el enojo que hay. Entonces, como que te muestra. Por el descontento también. Justo. Y bueno, durante su mandato, además, relajó los controles de armas, facilitando su importación y aumentó la cantidad de municiones que una persona podía comprar. Trabajó para proteger y otorgar más permisos a la policía para operar sin riesgo de ser procesados por fatalidades en combates y muchas veces manifestó su nostalgia por el periodo de la dictadura militar. Entonces él es muy... Suena que pudo haber militar. Compa de Trump. Suena... Amigos. Sí, de las acciones más polémicas en su gobierno fue su rechazo de ayuda financiera para combatir los incendios en la selva amazónica en el 2019.
Y además, el día que asumió el cargo, emitió un decreto que permitía la explotación de tierras indígenas. No obstante, después aumentó el pago de multas por deforestación, tala ilegal, etcétera, lo cual muchos dicen que apoyó el refuerzo de la legislación ambiental. Pues más que proteger, parecía que estaba protegiendo como que hubiera un pago, ¿no? O sea, si vas a explotar la tierra, pues que tenga un pago para él o para el pueblo brasileño. Más que proteger, ¿no? O sea, se ve más protejo mis bolsillas, pero pues bueno. Además, tampoco podemos olvidar que tiene denuncias en el Tribunal Internacional de Justicia. Tribunal Penal Internacional, perdón. Sí. Y una fue por parte una fue por el COVID, creo que la otra fue por parte de abogados indígenas, porque por genocidio y crímenes contra la humanidad, porque se estaban muriendo de hambre. O sea, realmente no. Sí, el Estado está cañón, de ellos. La verdad, o sea, que cualquier presidente, no solo Bolsonaro, con esas acusaciones, todavía sea muy popular en las elecciones y se le permite tener elecciones, ¿sabes? O sea, hacer concursos. Sí. Entonces, está loco el panorama, ¿no? Sí. Sí, bueno, en comparación con Lula, Bolsonaro concluye su mandato con el 39% de aprobación, lo cual es la peor evaluación de un presidente al final de su primer mandato desde que se restauró la democracia. Vemos una gran diferencia. Y bueno, más adelante, con el triunfo de Lula en Brasil, la izquierda en América Latina se consolida con pocas excepciones. Y cabe mencionar que entre estas naciones gobernadas por la izquierda, 6 son las mayores economías de la región. Esta ola comenzó desde hace 5 años, cuando líderes izquierdistas llegaron al poder en México, Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Honduras y Colombia. Pero, ¿qué hay detrás de este fenómeno? Bueno, en general se puede decir que hay una necesidad de cambio y mucho descontento e insatisfacción en la región. Sí. Y como latinoamericanas, creo que hemos escuchado mucho, no solo escuchado, hemos visto la diferencia de vida que hay, o sea, la polarización de clases sociales. No, o sea, la verdad, cuando vienen con estos discursos de estamos en contra del neoliberalismo y lo que trajo, la desigualdad, la pobreza, económica, que no hay educación, que no hay comida, que no hay medicamentos, la verdad, los escuchas y dices, tienen toda la razón, o sea, toda la razón. Y sí, es una tendencia antioficialista, ¿sabes? Justo. Entonces, como que creo que obviamente la izquierda, o sea, tenía que tener fuerza en Latinoamérica, si la mayoría de la población está en esa situación, ¿no? Pero es muy, como todas las ideologías, una cosa es decirla y otra cosa es hacerla, ¿no? Entonces... Sí, y además ahora estamos en un panorama internacional muy diferente. En los mandatos pasados de Lula, bueno, hubo un boom de las materias primas, lo cual le permitió poner mucho dinero en estos programas sociales. Sí. Y ahora, como tú vas a hablar más adelante, es muy diferente. Justo. Y bueno, ahora vamos a las elecciones y pues todo lo que trae, ¿no? Entonces, antes de empezar, quiero explicarles cómo funciona el sistema electoral en Brasil. Básicamente es un voto directo que los 156 millones de votantes en el país tienen, ¿no? Y pueden hacer. Pero aquí, para que un candidato se vuelva presidente, necesita tener el 50% de los votos. Si no lo logra, se tiene que ir a una segunda vuelta. Y esto fue exactamente lo que pasó con Bolsonaro y Lula. Entonces, oye, sí. Y, perdón, ¿sabes cuántas personas votaron? O sea, de los votantes justo. que hay. Pues, haz de cuenta que votó como casi el 80% de la población. O sea, fue muy alto, la verdad. Y haz de cuenta que hubo más votantes en la segunda vuelta, cuando ya se estaba decidiendo entre Lula y Bolsonaro. Y realmente hubieron también aquellos que ponen no estoy conforme con ninguno y se nula el voto, y aquellos que tacharon o hicieron algo mal y también fueron nulos, ¿no? Pero te muestra, o sea, sabía que era un cambio importante en el país y la gente fue a votar. Entonces, más adelante voy a explicar como quién tuvo los votos de quién y de dónde, ¿no? Pero vamos primero, ¿cuándo fue la primera vuelta y qué pasó, no? Entonces, la primera vuelta fue el 2 de octubre del 2022 y hubieron 11 candidatos. Pero desde el principio se sabía que Lula y Bolsonaro iban a ser los rivales más fuertes y realmente era una competencia más entre ellos, ¿no? Los personajes principales de esta historia. Justo. Y bueno, Lula tuvo el 48% y Bolsonaro el 43%. O sea, sí hay una diferencia y Lula ganó, pero justo como no llegó al 50%, ¡bam! Una segunda vuelta.
En la segunda vuelta fue al final del mes, el 30 de octubre, y bueno, en Lula volvió a vencer, pero por la diferencia de menos del 1%. O sea, Lula ganó con el 50.9%. Casi nada. Justo, y Bolsonaro con el 49.1%. O sea, literal, si unas personas hubieran decidido no ir a votar ese día, otros resultados totalmente. Entonces, como justamente la diferencia fue nada, hubo mucho, no vamos a reconocer este gobierno, las elecciones fueron fraude, hubieron incendios, hubo violencia, de todo, como, o sea, en serio, como cualquier elección. Como en temporadas de elecciones en América Latina. Sí, o en un partido de fútbol, así, o sea, hubo como un pánico ahí. Y bueno, aún así, pues al final Bolsonaro dijo, voy a permitir una transición del gobierno, pero nunca aceptó su derrota. Y de hecho, hace este mes, en enero, se coronó a Lula. Bueno, se le puso la vestidura. Se le puso la vestidura a Lula. Como Miss Universo, corona y vestidura. Miss Universo Brasil. Y no, o sea, dijo, no voy a ir. Y de hecho se fue del país con Bolsonaro, ¿no? Ajá. Sí, Bolsonaro. Sí, Lula tenía que estar ahí. Pero Bolsonaro se va y esto muestra que no está de acuerdo con el nuevo gobierno, que no está permitiendo una transición pacífica, y aunque él dijo que sí, por favor, ya no hubiera tanta violencia, que las manifestaciones pacíficas continuaran. Pero todos sabemos que lo que es pacífico para unos y lo que es pacífico para Bolsonaro, completamente diferente. Entonces, este ha sido uno de los retos más grandes que Lula ha tenido hasta el día de hoy y que va a seguir teniendo. De hecho, antes de su ceremonia, hubieron así de que ataques con explosivos y iba a estar en un aeropuerto de Brasilia con el fin de tener como esta transición de gobierno. Y de hecho, por eso mismo, Lula tuvo que poner así en su ceremonia como 8,000 policías y del militar como para cuidarlo y cuidar a la población que estaba yendo, ¿no? Que te muestra qué tan radical y qué tan polarizado tiene que estar ahorita las Fuerzas Armadas y todo esto, ¿no? Entonces los expertos dicen, ¿sabes qué? Vas a tener que poner una mano dura contra estos, o sea, el bolsonarismo radical. Pero... Uy, eso es una línea muy delgada, ¿no? Y peligrosa. Justo es súper peligroso porque cae en estás reprimiendo una ideología, estás reprimiendo mis derechos de protesta, que en mi mente digo, hay una línea entre protestar y poner una bomba, hermano o hermana, pero, o sea, mucha gente lo va a ver así, ¿no? Porque eso de la libertad es muy relativo a cada persona, a cada ideología, entonces sin duda es algo que los expertos dicen, va a haber problema, o sea, va a haber problema en esto sí o sí. Y bueno, como les dije, el bolsonarismo radical es un problema que no solo viene de aquellos votantes, del propio Bolsonaro, sino también del Congreso. Entonces, lo que está pasando es que ahorita se tiene un Congreso que ha sido el más conservador en los últimos 30 años. Y es básicamente porque el partido de Bolsonaro tendrá la mayoría de diputados, 99 de los 536 lugares que hay. Y aunque pues no tiene la mayoría... Es bastante. Sí, y aunque no tiene la mayoría, muchos son conservadores dentro. Entonces, como que Lula desesperadamente está intentando de que la alianza con el centro, la alianza con la izquierda, pero sin duda no va a tener mayoría, va a tener un Congreso fracturado. Y así no se puede pasar ninguna política. O sea, si no tienes los votos, no se pasa. Entonces, ese es otro reto para cualquier cambio que quiera hacer, ¿no? El segundo desafío es la hambruna. Y como tú lo dijiste, hubo lo del COVID-19 que estuvo extremo en Brasil. Y como siempre sabemos, eso le pega a las personas más vulnerables. Entonces, en el gobierno de Bolsonaro, hubieron 33 millones de brasileños en situación de hambruna, que es muy alto. Y de hecho es mucho mayor al que Lula tuvo en su gobierno. Pero como tú dijiste, diferentes tiempos, diferente todo, ¿no? Retos, sí. Sí, y de hecho muchos votantes de Lula votaron por eso. Porque durante su gobierno dijeron, hermano, tú pusiste a 30 millones de brasileños y brasileñas en la clase media. Sí. O sea, lo puedes lograr ahorita, pero... o sea, es muy difícil por lo que les digo, por las políticas, porque Brasil es un país totalmente diferente al que era. El escenario internacional, tenemos la guerra de Ucrania que le está tirando la inflación a todos y que le está golpeando a todo el mundo. Los restos de la pandemia. Sí, y Brasil fue de los más afectados y no se ha recuperado a niveles prepandémicos, ¿no?
Nadie, casi nadie, la verdad. Entonces, sin duda es muy difícil. Yo tampoco. Yo tampoco me he recuperado. No, y pues, o sea, creo que nadie se va a recuperar en el corto plazo, ¿no? Y la gente dice como, viene una recesión, entonces, miren amigos, vamos a ir de aquí a un poco más bajo cada vez, ¿no? Y entonces, déjenme contarles del tercer reto. El tercer reto es de que Lula de nuevo hizo otra promesa. Dijo, voy a poner más salario a los trabajadores y sobre todo a la clase baja. Súper buena idea. Pero lo que pasa es que ahorita mismo alrededor del 30% de la población es pobre. O sea, es muchísima gente. Y luego tienen esto que está pasando, la guerra de Ucrania, la inflación, todo lo que está pasando. Y asimismo el país tiene deuda por la pandemia. O sea, sigue siendo de los principales países donde hay inversiones en Latinoamérica, pero no está teniendo lo que tenía antes, ¿no? Entonces, sin duda, es de dónde sacamos el dinero, ¿no? Están las tasas de interés. O sea, es mucha cosa que se tiene que hacer primero para subir los salarios. Y 4 años no es suficiente. Pero pues los milagros pasan, ¿no? Esperemos que sí. Pero, o sea, es la realidad. Y ahora, el cuarto reto es la política ambiental. O sea, con Lula, él está diciendo que va a alcanzar una deforestación cero en 2030. Un objetivo ambicioso. Sí, un objetivo que nos encanta porque Brasil es el pulmón del mundo y sin ellos estamos más perdidos de lo que estamos. Pero lo que pasa es que Bolsonaro hizo muchos tratados con empresas, hizo mucha tala, hizo mucho de todo. Entonces, hay tratados que siguen y hay cosas que van a seguir a pesar de que él quiera cambiar unas cosas, ¿no? Sí puede cambiarlas, pero es difícil. Esa es una. 2, Lula va a estar en el poder, lo que sabemos, ¿no? 4 años. Sí. O sea, el objetivo es hasta el 2030. Llega otro presidente con la ideología de Bolsonaro y se echa para atrás lo que se logró, ¿no? Y así mismo... Oye, y perdón, ¿sabes? Bueno, ahorita creo que es un poco imposible saber si Lula se quiere recandidato. Sí, recandidato. Ser recandidato. Sí, o sea, está muy difícil. Y la verdad, ya fue mucho. No, está bien, ¿no? O sea, que el cambio venga. No, aparte ya está viejito. Pero sí, o sea, y pues quién sabe, ¿no? Depende de cómo esté Brasil, pero pues si ya lo hizo 3 veces, que lo detiene una cuarta vez, pero ya, eso es como irnos muy allá, todavía no sabemos lo que va a pasar. Sí, no sabemos. Pero, oye, ¿y sabes qué le pasa a Bolsonaro ahora? ¿Qué está haciendo? Ahí voy, es que tengo chismes. O sea, claro. Voy a acabar lo de la tala ilegal del Amazonas. Otro reto para este reto es que básicamente hay mucha tala ilegal. Y porque las Amazonas es una zona súper grande, no se puede cubrir todo. Entonces hay tala ilegal y están luego las políticas que no las va a apoyar el Congreso. Hay muchos peros en estos planes, pero sin duda es un cambio de política en el país. Ahorita el Bolsonaro no está en el país, sigue sin conocer. ¿Anda de vacaciones? Anda viviendo su best life. No, y bueno, sin duda sigue haciendo polémicas, ¿no? Porque de hecho, aquí va el chismecito Bolsonaro. Bolsonaro hizo una ley en el que básicamente impuso un secreto de 100 años sobre algunos documentos de él y de sus aliados de lo que hicieron durante el gobierno. Entonces, básicamente, no puedes saber dónde usó el dinero. Cerró. ¿Para qué usó el dinero? ¿A quién le pagó? ¿Qué hizo? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó su dinero? Entonces, ahorita como se fue, mucha gente estaba como, abran la caja de Pandora, ábranla. Y la verdad es que no está pasando porque es una ley. O sea, literal es una ley. Y para quitarla, tiene que pasar por el Congreso. Y de hecho, alguien le puso en Twitter así de, Bolsonaro, ¿qué estás ocultando? Y él cínicamente puso, lo sabrás en 100 años, 3 puntitos. ¿Sabes? O sea, como que... Dios mío, tiene, o sea, ahí... De villano de telenovela. Sí, o sea, como muy dramático todo. Entonces, mira, o sea, ahí te dice mucho. ¿Quién sabe cuánto dinero tiene ahorita? O sea, esperemos que el pueblo brasileño tenga lo que le pertenece, pero pues suena medio tedioso todo, ¿no? Sí, suena que hubo chanchullo. Suena que hubo chanchullo, sí. Y la verdad es que, bueno, a pesar de estas malas noticias, el gobierno de Lula sí representa una esperanza nueva a muchas personas. Así también como datos más que
como chismecitos, datos buenos porque los necesitamos. Lula tendrá 5 personas negras en su gabinete, lo que lo hace el jefe de Estado con más representación en la historia de la comunidad negra. Súper bien. Luego, también va a tener 11 ministras, que es el mayor número de mujeres en la historia de Brasil en el gabinete. En el gabinete. En las wow. Entonces, como que también está yendo a las minorías. No bien, porque todavía no hay como equidad, pero vaya que está representando mejor lo que es la sociedad brasileña. Que, sí, me encanta. Amigos, súper diversa. O sea, realmente, pero como en todos los lugares, las minorías han sido reprimidas. Y Lula sí representa una esperanza al cambio, ¿no? Y también, de hecho, Lula creó por primera vez un ministerio de pueblos indígenas. Entonces, por primera vez, los pueblos indígenas tienen una representación, una institución. Algo muy difícil porque, como ya les mencionamos, Bolsonaro sí tenía una postura muy radical en contra de ellos. Sí. Pero, pues ya, o sea, reconocimiento es clave para hacer como cambios, ¿no? Claro. Y bueno, yo quiero... Ya estamos terminando, decirles que un dato curioso, que Lula tiene 9 dedos, ya que perdió el meñique de la mano izquierda en un accidente de trabajo. ¡Órale! ¿Y sabes qué pasó? O sea, ¿qué accidente pasó? ¿Qué? No, Ay, pues secreto. No 100%. Está con los secretos de Bolsonaro. No, pues... a Lula le ha pasado de todo, es lo que hemos aprendido en este episodio. Ha tenido una vida muy interesante. Lula podría hacer un libro, de seguro tiene un libro. De seguro tiene un libro, y no lo sabemos. Algo que aprendí de Bolsonaro también, porque dije, hay un dato, pero no está tan chido, traté de buscar algo. Tiene 10 dedos. Tiene 10 dedos y también 10 dedos en los pies. Pero algo que él se volvió famoso porque escribía en revistas acerca de los militares, entonces por eso se volvió popular, porque él empezó a escribir. Y se me hizo muy interesante, y era una crítica al gobierno, o sea, él mismo criticaba al gobierno y decía que los militares merecían más, y de hecho luego la misma revista donde publicaban sus cosas, lo acusaron de plantar bombas, y él siempre lo negó. O sea, no sé, se me hizo como también un chismecito sí. diferente, no físico, pero te muestra. Oye, sí, y ya sé cómo perdió su dedo Lula. ¿Ya? Sí, en una fábrica de tornillos, un torno mecánico le aplastó el dedo cuando tenía 17 años. Sí. Y los ¿sabes médicos... qué dedo? Ay, el meñique. Ah, bueno. El menos importante, ¿no? Uno pues diría. No sé, creo no que sé. sí lo utilizas. O sea, bueno, yo no para parecer... no. Para hacer brindis. Para ser fancy, sí. Para las Pinky Promises también. Ah, ya. Exacto, Lula no puede hacer Pinky Promises con la mano izquierda. O chance puede hacer con el pulgar y chances esas son más verdaderas. Ay, yo no sé. Pero bueno, eso fue todo por este episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si les gustó este episodio, no se olviden de darnos like y compartir nuestro contenido. Si tienen algún comentario, recomendación o quejas, no duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ayúdenos a seguir creando. Y de hecho, sí les queríamos pedir, nuestro episodio se basó en periódicos independientes, así como Alma Preta, Nexo Jornal, que es en Brasil, y otros. También nos basamos en CNN y BBC. Sí, y también Agencia Pública y Marco Cero, que son brasileños. Entonces, la verdad es que estamos muy interesadas en hacer un periodismo con fuentes independientes. Entonces, si en tu país tú conoces alguna y que te encanta y son muy verídicos, por favor, compártelo con nosotros. Y lo más importante es que no se te olvide que latinízate.